Antonio Meade, compañeras y compañeros senadores. El tercer informe de gobierno coincidió con la presentación de resultados sobre medición de la pobreza por parte del Coneval, situación que nos hace tener un balance más completo en materia social de la primera mitad del sexenio y un escenario más claro en materia de pobreza, desigualdad y exclusión en el país. Las cifras dan a conocer datos devastadores que de ninguna manera pueden verse a la luz de una coyuntura, sino como resultado de la continuidad a una estrategia de política social que data más de 25 años y que hoy tiene a nuestra sociedad resignada al estancamiento, a la pobreza, a la inseguridad y a la extrema desigualdad. Entendemos que usted va asumiendo el cargo. Sin embargo, como usted bien sabe, durante los primeros 2 años del actual gobierno se aumentó en 2 millones el número de personas que viven en condición de pobreza. Hoy, 1 de cada 2 mexicanos es pobre. A cambio, nos hablan de 87,000 personas menos en pobreza extrema. Cifra por demás corta si consideramos que de 2010 a 2012, esta disminuyó en 1.4 millones. Es decir, la actual política social ni siquiera ha podido mantener la tendencia de reducción más reciente. Además, esta supuesta mejoría es una afirmación que en la realidad nos habla de 11.4 millones de personas que no desayunan, no comen o cenan, porque no cuentan con el recurso suficiente para sus alimentos. En cuanto al ingreso, visto en cifras deflactadas, permanece siendo casi un 10% más bajo que los niveles que teníamos en 1992. En ese momento, el 53.1% de nuestra población tenía ingresos por debajo de la línea de bienestar. Hoy, esa cifra es de 53.2%, es decir, tenemos un claro rezago con tendencia negativa. En materia de carencias sociales, pese a la importante inversión para ampliar la cobertura de servicios, 6 de cada 10 personas no cuentan con seguridad social. 2 de cada 10 no tienen accesos a servicios de salud. 22.4 millones presentan rezago educativo. 21.2 millones carecen de servicios en su vivienda. En síntesis, apenas 2 de cada 10 mexicanos no son pobres ni vulnerables. Tienen garantizados todos sus derechos sociales y no padecen un ingreso insuficiente. En contraste, 95 millones de personas se encuentran en situación de vulnerabilidad. Como hemos señalado desde el PRD, de permanecer la dinámica actual de la política social, los 11.4 millones de personas en pobreza extrema tardarían 664 años para abatir su rezago educativo, 46 años para contar con servicios de salud, 398 años para acceder a la seguridad social, 78 años en tener mejores servicios en la vivienda y 164 años para tener garantizado el acceso a su alimentación. Recientemente el Coneval mostró que la Cruzada Nacional contra el Hambre, que es el eje de articulación de la actual política social, presenta serias inconsistencias, falta de indicadores, cuantificación de la población atendida, claridad en los programas y sobre todo no cuenta con los mecanismos adecuados para la focalización que permitan la identificación y atención de la población más pobre de este país. A esto debe agregarse que la Auditoría Superior de la Federación
exhibió los excesos de dicha estrategia al evidenciar gastos en vasos desechables por 57.2 millones de pesos, tortilleros por 96.8 millones de pesos y paliacates por 79.4 millones de pesos. Lo anterior muestra que algo está equivocado y por lo tanto es necesario darle un giro a la política social de nuestro país. Señor secretario Meade, en nombre de millones de mexicanas y mexicanos, quiero pedirle no dar continuidad a una estrategia que viene sumiendo en pobreza a 2.470 personas por día. Por ello, mi primer pregunta es en el sentido de conocer cuáles serán sus acciones para dar el giro que necesita nuestra política social y rediseñar la estrategia de combate a la pobreza. Y como segunda pregunta, y yo creo que lo vivimos a diario los que estamos inmersos en la política, sobre todo en los temas de los programas sociales como es la Cruzada Nacional contra el Hambre, el programa de Prospera, que son programas que se condicionan día con día en programas electorales. Es importante que pongamos fin a esta situación y que pongamos realmente, en su caso, pues un firme sesgo a esta permanente actuación de los delegados, de los funcionarios que utilizan estos programas para ocuparlos en situaciones electorales. Así que ojalá que también tomen en cuenta, sobre todo que ahora se vienen campañas políticas, que podamos evitar este tipo de situaciones, ya que estos son derechos adquiridos y sobre todo son recursos federales para todos los mexicanos. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, senadora Cuéllar. La pobreza es un fenómeno complejo que es difícil y yo creo incorrecto tratar de reducir a una sola estadística o a un solo indicador. México tiene la fortuna, dentro de muchos países en el mundo, de que mide y de porque mide puede evaluar y porque evalúa puede realizar ajustes. Tenemos métricas claras en cada uno de los diferentes elementos que se ha estimado importante, no por esta administración, sino en términos de ley, de cuáles son los derechos que deben de ejercer los mexicanos y de cómo podemos evaluar si hay o no una evolución en el ejercicio de estos derechos. Hay algunas variables que se afectan con programas, hay algunas variables cuya dinámica tiene que ver con condiciones que privan en el mundo y que por lo tanto son difíciles afectar con variables particulares. Y lo que vemos en México es que se consolidan avances importantes. Si bien es cierto, las carencias que hoy todavía tenemos son inaceptables, también lo es que la evolución que se ha tenido en muchas de ellas, cuando se les ve con dimensión histórica, han acreditado, y ustedes lo han visto, casi todos ustedes han tenido experiencia en un gobierno local, han tenido experiencia en un espacio federal, lo han tenido en alguna instancia de atención de seguridad social en sus comunidades. Hace 20 años, 25 años, planteaba la senadora en su reflexión, la carencia agua potable, la carencia de luz eléctrica, la carencia de servicios básicos en la vivienda se encontraba por los millones y era un porcentaje muy grande de la población la que no tenía acceso a esos bienes. Tan temprano como hace 10 años, el rezago en materia de piso firme, que es uno de los principales elementos en términos de acceder a condiciones de vida diferentes, para no ser vulnerables por el contacto cotidiano con un piso que no sea de cemento y las enfermedades que ello ocasionan, era una realidad que era cotidiana en cada uno de los recorridos que ustedes hacían en el país.
Hoy los mexicanos tienen un entorno de muchos mejores elementos de acceso que hay que consolidar, de acceso que hay que reforzar, de millones de mexicanos que aún no tienen todo el conjunto en materia de servicios de su vivienda y de viviendas dignas, pero que sin embargo lo tienen en cada vez mayores números. Y eso es cierto en prácticamente todos los indicadores que vemos. México ha cambiado, y ha cambiado como resultado de esfuerzos que han hecho millones de mexicanos a lo largo de muchos años, y ha cambiado para bien. Justamente ese cambio para bien hoy nos permite ser más exigentes respecto de lo que esperamos de nuestra política pública y de lo que esperamos para los mexicanos que habrán de seguirnos a nosotros. Esperamos mucho más hoy de lo que esperamos hace algunos años, y podemos hacerlo porque es también mucho lo que hemos avanzado. Por eso podemos fijarnos estándares diferentes a los que se fija el mundo. Por eso podemos imponer a nuestra métrica un rigor distinto del que se tiene en el resto del mundo. Porque consideramos que el México que queremos construir hacia adelante es un México en donde todos los días se ejerzan estos derechos, es un México en donde todos los días se tenga posibilidad de que el mexicano genere un ingreso suficiente, un ingreso remunerador. No estamos hoy en el México que queremos, pero sería poco generoso respecto a los esfuerzos de muchos, incluidos muchos quienes hoy aquí están, que fueron actores de esta política y este espacio de construcción de desarrollo, el no reconocer que tenemos un México diferente, que tenemos un México que puede ver su futuro con optimismo, de que tenemos un México además en donde la política pública se evalúa para ajustarse y en donde cada vez tenemos que desarrollar instrumentos diferentes y ajustar los que tenemos para mejores resultados. Hoy contamos con 4 que son interesantes. La cruzada, que debe de entenderse como una mecánica de coordinación. La cruzada, que debe entenderse como un espacio que congrega a 19 dependencias, a 90 programas y que las obliga a desplegarse juntas en el ánimo de un mismo objetivo. Cruzada que puede potenciarse si uno aprovecha de mejor manera incluso la coordinación que la cruzada nos implica, el espejo que la cruzada se hace hoy en cada vez más estados y en cada vez más municipios. La transformación de oportunidades en Prospera es una transformación que reconoce que es la generación de empleo y la inclusión productiva la que permite por generar de manera estructural un entorno de pobreza diferente y que por lo tanto obliga a los programas de inclusión productiva a trabajar con los mexicanos que hoy reciben algún programa de apoyo para construir ese puente hacia un México más productivo y más incluyente. Las zonas económicas que el Senado aquí está revisando nos da un instrumento adicional, porque reconoce que así como las personas, las regiones requieren de una política pública diferenciada. Y yo creo que en la medida en que vayamos haciendo nuestro, todos, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, los diferentes niveles de gobierno, el que estos son los derechos que tenemos que habilitar y revisemos que cada acción de política pública efectivamente empodere, habremos de lograr un mejor resultado. Y eso empieza con los programas de la CEDESOL. Estamos ahora en un proceso de revisar cada uno de nuestros programas para estar ciertos que los incentivos que esos programas generen sean incentivos para permitir una mejor inclusión en los derechos de los que aquí estamos hablando. Si no es el caso, y donde vayamos detectando que no es el caso, habrá que hacer los ajustes necesarios para que no sean los programas los que generen progreso, los que generen pobreza, sino los programas los que generen un piso que permita abandonar esa condición. Muchas gracias, señor secretario. Sostengo que pues debemos replantear el rumbo, la estrategia de los programas de la CEDESOL, puesto que las cifras de estos 2 últimos años no fueron alentadoras, por lo tanto es indispensable que podamos trabajar sobre todo en esta nueva ruta. Y pues yo le auguro que ahora que está usted entrando a este nuevo prospecto,
este nuevo proyecto, podamos pues replantear todo esto y ver otras cifras distintas en estas condiciones. Hace un momento decía que hace unos años habían otras condiciones en el país y que no había drenaje, que no había banquetas, etcétera. Y también hace años yo también diría que una persona podría con su salario tenía la posibilidad de tener un crédito para vivienda, un crédito para poder comprarse un automóvil, tenía la oportunidad de llevar a sus hijos a una institución educativa privada, tenía la oportunidad de ir de vacaciones, en fin, una familia de clase media tenía una condición de vida distinta. Sin embargo, hoy a una familia que gana 70 pesos con 10 centavos le es insuficiente para poder salir adelante con tantas necesidades y con la situación tan precaria. He subido a tribuna pidiendo que haya un padrón único de beneficiarios que podría servir para que pudiéramos de alguna manera ser selectivos y beneficiar a un mayor número de personas, que pudiera también abatir un rezago, sobre todo en la pobreza de este país. Muchas gracias, señor secretario, por sus comentarios. Continuamos con... Presidenta, pero para antes.